Chris Benoit fue un fenómeno en el mundo de la lucha libre profesional, en la cima de su carrera. Desde finales de la década de 1990 hasta principios de la de 2000, fue un luchador mundialmente conocido y respetado. Sin embargo, los terribles sucesos de 2007 hicieron que su nombre fuera recordado con horror, tanto en el mundo de la lucha libre como en todo el mundo. En este momento, empezaremos a descubrir en detalle la trágica historia de un luchador mundialmente famoso. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, al final de este vídeo comprenderás por qué la historia de la lucha libre quiere borrar su nombre de la historia. Chris Benoit nació el 6 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá. Su interés por la lucha libre comenzó a crecer durante su infancia, y entró en la escena de la lucha en Montreal. Las habilidades que demostró a una edad temprana le prepararon para la lucha libre profesional. Esta pasión le llevaría a convertirse en un luchador de fama mundial. Chris Benoit fue apodado The Crippler y The Rabbit Wolverine, duramientos ágiles y vertiginosos que ponían en aprietos a sus oponentes. Benoit desarrolló un estilo que impresionaba al público mostrando una habilidad técnica muy seria en sus combates. También es conocido por su finisher Crossface. Se trataba de una especie de llave al cuello, en la que controlaba con fuerza la cabeza y el cuello de su oponente, y que le reportó un gran éxito. El ascenso de Benoit en la lucha libre le dio fama en las principales organizaciones de lucha libre de Japón, Canadá y, finalmente, Estados Unidos. A mediados de la década de 1990, empezó a aparecer en una de las organizaciones de lucha más prestigiosas de Japón, la NJPW, New Japan Pro Wrestling. Su contribución a la lucha japonesa le convirtió en una estrella internacional. En 1995, su combate con el luchador japonés Jushin Thunder Liger fue uno de los puntos de inflexión de su carrera y le valió el reconocimiento de los aficionados a la lucha libre de todo el mundo. Campeonato mundial de los pesos pesados de la WWE. Esta victoria fue una de sus cumbres en el mundo de la lucha libre. Además, los títulos Tag Team y United States Championship en la Benoit se convirtió en uno de los nombres más importantes de la lucha libre, logrando grandes éxitos tanto en equipo como individualmente. Por mucho que Chris Benoit llegara a la cima del mundo de la lucha, también sufría profundas cicatrices en su vida personal. Sí, sus logros le habían convertido en una gran estrella, pero las cargas de la fama también le estaban complicando la vida. En ese momento, empezó a hacerse visible el lado oscuro de las cargas físicas y emocionales de la lucha, dejadas atrás por el brillo de la fama. Benoit se casó con Nancy Tofoloni en 2000. Nancy era una de las caras reconocibles de la WCW, tras haberse establecido en el mundo de la lucha libre. En los primeros años de su matrimonio, la pareja parecía feliz. Sin embargo, los ajetreados horarios de la lucha libre profesional y las constantes giras de Benoit por todo el mundo se convirtieron en un factor de estrés en su relación. La fama y las constantes giras creaban un gran vacío en su matrimonio. Otro elemento problemático en la vida de Benoit eran los efectos de la lucha libre en su cuerpo. Las constantes lesiones, los mareos, los dolores prolongados y los problemas de sueño empezaron a dificultar su vida cotidiana. En particular, los fuertes impactos de la lucha libre en la cabeza dañaron el cerebro de Benoit. Años de duros golpes físicos le hicieron desarrollar una grave afección cerebral llamada ETC, encefalopatía traumática crónica. Esta afección le provocó problemas de pensamiento y control emocional y aumentó su comportamiento agresivo. El matrimonio de Benoit empezó a tambalearse en medio de estas dificultades. A medida que aumentaban las tensiones entre la pareja, se acentuaban las luchas de Benoit contra la depresión y el estrés. El matrimonio de Nancy y Benoit se deterioró cada vez más debido a las presiones de la fama y los problemas de salud física. La apretada agenda de lucha libre de Benoit le alejaba de su familia,
lo que provocaba malestar en casa. Era posible ver que estas presiones y los traumas de su vida personal habían empeorado su estado psicológico. Por fuera, sin embargo, seguía siendo un campeón y un luchador de éxito, pero estaba sumido en un conflicto interior y no todo el mundo podía ver ese dolor. El año 2007 marcó uno de los puntos de inflexión más oscuros en la vida de Chris Benoit. Su vida personal y su estado físico se deterioraban rápidamente. En junio de 2007, la vida de Benoit llegó a un trágico final. Sus últimos días con su familia estaban a punto de convertirse en una pesadilla secreta. La muerte de Nancy, la mujer de Benoit, y de su hijo Daniel se registró el 25 de junio de 2007. Todo empezó con unos extraños mensajes que Benoit había enviado hasta a amigos y colegas esa misma mañana. Chris se puso en contacto telefónico con varias personas esa mañana, diciendo que estaba preocupado por la salud de su familia. Sin embargo, nadie entendió del todo lo que estaba pasando en ese momento. Los detalles del incidente fueron revelados por la horrible escena en casa de Benoit. Benoit había matado primero a su esposa Nancy. El cuerpo de Nancy fue encontrado estrangulado en el dormitorio de la casa. Luego mató a su hijo Daniel. Daniel, de 7 años, era una parte inocente de esta familia, antes una fuente de felicidad y alegría, ahora trágicamente perdida. El cuerpo de Daniel fue encontrado estrangulado en su habitación. Varios días después de la muerte de su mujer y su hijo, Benoit se escondió. El 27 de junio, cuando un amigo llegó a casa de Benoit, la escena era espeluznante. Benoit se había quitado la vida. Se ahorcó con una cuerda en el gimnasio de la casa. Pocos días después del incidente, la policía encontró el cadáver de Benoit y confirmó su suicidio. En un principio, la policía inició investigaciones para identificar a la persona que había matado a la esposa y al hijo de Benoit. Sin embargo, tras nuevas pesquisas, el nombre de Benoit salió a la luz y, de forma escandalosa, se descubrió que Benoit había asumido la responsabilidad de los horribles crímenes contra su familia. La muerte de Benoit se atribuyó a la ETC, encefalopatía traumática crónica, una enfermedad que sufren a menudo los luchadores. La ETC era una enfermedad que causaba daños en el tejido cerebral y cambios en la personalidad. La autopsia del cerebro de Benoit reveló uno de los cerebros más dañados que había tenido nunca. La autopsia mostró cómo los trastornos psicológicos de Benoit y los graves traumatismos cráneoencefálicos habían moldeado su personalidad. Esto proporcionó una pista importante para comprender las razones de su comportamiento y los trágicos sucesos de los últimos años. Muchos investigadores creen que los traumas cerebrales y los trastornos psicológicos que ha sufrido Benoit en los últimos años pueden estar directamente relacionados con este trágico suceso. Benoit había declarado sufrir constantes dolores de cabeza y cambios de personalidad debido a las exigencias físicas de la lucha libre profesional y a los golpes en la cabeza. Además, el consumo de esteroides también le había hecho psicológicamente más frágil. Se sabe que los esteroides pueden alterar el equilibrio emocional y aumentar el comportamiento agresivo y depresivo. El comportamiento reciente de Benoit se había oscurecido como consecuencia de tales efectos. La depresión y enfermedades como el trastorno de estrés postraumático, TEPT, eran otros factores que afectaban negativamente al estado de ánimo de Benoit. Sin embargo, la combinación de todos estos factores puede haberle llevado por este oscuro camino. Aunque las causas del horror de 2007 no se conocen del todo, muchos expertos creen que las lesiones cerebrales de Benoit, el consumo de esteroides y los trastornos psicológicos fueron las causas profundas de la tragedia. El trágico final de Chris Benoit tuvo una enorme repercusión no solo en el mundo de la lucha libre, sino en todo el mundo. Puso de relieve los efectos de la lucha libre profesional en la salud física y psicológica. Tras el incidente, se ha investigado mucho sobre la salud cerebral de los luchadores, especialmente sobre los traumatismos cerebrales y la ETC, encefalopatía traumática crónica.
Tras la muerte de Benoit, el mundo de la lucha libre empezó a tomar nuevas medidas para proteger la salud de sus atletas. Sin embargo, la oscuridad interior de Benoit y la verdad tras este terrible suceso seguían siendo un misterio. Las causas exactas del incidente, por profundas que sean, se reconocen como una combinación de traumas psicológicos y físicos que acabaron con la vida de Benoit. La trágica historia de Chris Benoit ha dejado un oscuro capítulo en el mundo del deporte. Pero esta historia no es solo el final de un luchador, también es una historia de traumas mentales. Problemas familiares muestra lo devastadores que pueden ser los trastornos psicológicos. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos de nuevo en nuevas historias. Sigue siendo feliz.